El derecho penal y la familia. Bienvenidos a su programa Derecho Familiar. Gracias por permitirnos llegar hasta su hogar, porque usted lo sabe, porque usted nos ve. Esta es una realidad como programa de ayuda social, la ventana de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para ayudar a las familias mexicanas. Gracias a usted que nos envía sus correos electrónicos, que nos llama por teléfono y que nos pide, como ha sido en esta ocasión, que nos acompañen dos distinguidos penalistas, profesores de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, quienes, como siempre, cuando se les convoca, nos dicen, para la facultad, nuestro tiempo, nuestros conocimientos, nuestra experiencia, y quisiera agradecerle cumplidamente a los doctores José Antonio Granados Atlaco, maestro, por estar con nosotros. Gracias, doctor. Muchas gracias. Gusto, señor. Y a su hermano también, Miguel Ángel Granados Atlaco, gracias por estar con nosotros, profesor. Un honor, maestro. Gracias. Gracias. Hablar de la familia, el derecho penal y las implicaciones que puede tener, que usted, que no es abogado, sepa cómo está actualmente el derecho penal familiar, que le podemos llamar así, ante la cantidad de delitos vinculados con la familia que regula el Código Penal. No los tradicionales, sino delitos verdaderamente que van más allá, por ejemplo, la violencia familiar, que tiene un tratamiento diferente en el derecho penal al del derecho familiar que está en el Código Civil, que dicho sea de paso, imagínense ustedes que al legislador del Distrito Federal se le ocurrió, para no variar sus ocurrencias, que había que eliminar, escuche usted bien, la violencia familiar como causal de divorcio. Ya no existe, cuando menos en el Distrito Federal. Si al señor o a la señora les dan una golpiza, bueno, pues no nos queda más que ir al derecho penal. Y quisiera, para entrar en materia, pedirle al maestro José Antonio Granados que nos haga favor de hacernos un marco de referencia respecto a este derecho penal familiar. Por favor, maestro. Gracias, doctor. Bueno, el derecho penal, siendo un bastión del Estado, para poder de alguna manera sostener las actividades que pudiera realizar alguna persona con el ánimo de lesionar ciertos bienes, ha creado precisamente por medio de este derecho la protección de ciertos bienes jurídicos, pero como última ratio del propio Estado, es decir, es la última razón del Estado, el propio derecho penal. Cuando toda la norma jurídica en general no puede en un momento dado sostener, controlar el ímpetu de algunos gobernados que lógicamente dirigen esa conducta lesiva, entonces el Estado tiene que intervenir con mayor rigor, y es donde surge realmente el derecho penal. Creo que en lo que se refiere al propio derecho familiar en relación al derecho penal, ante el desarrollo que ha habido de la familia y la descomposición, por qué no decirlo, dentro del núcleo familiar, es el derecho penal un rector, es una amenaza por parte del Estado para inhibir conductas que pudieran en un momento dado deteriorar más la relación familiar. Qué importante es que ustedes sepan que hay una disciplina jurídica que nos permite procurar que los valores, los bienes jurídicos protegidos por la ley sean una realidad. Pero yo le preguntaría al maestro Miguel Ángel Granados, ¿hasta dónde este derecho represivo, sinónimo casi de derecho penal, va a permitir que, como decía el maestro Granados, se cumplan esos deberes en la familia? ¿Cómo podríamos acudir al derecho penal, por ejemplo, frente al no pago de una pensión alimenticia? Metemos a la cárcel al deudor, dejamos a la familia sin que nada le den, lo dejamos en la calle, no le da los alimentos. Definitivamente es muy complicado.
Efectivamente, el derecho penal se ha ido construyendo a partir de nuevas preocupaciones. La parte familiar, pues bueno, todos sabemos perfectamente cómo ha venido generándose una transformación que yo, sumado a lo que ya comentó el maestro Granados, no pensaría en una evolución, porque finalmente hay grados de descomposición manifiestos y que se ven en el día a día, que se ven en el crecimiento de la delincuencia, de la criminalidad. Pero creo que es una de las tareas más delicadas que tiene precisamente el derecho penal. Ya tutelar temas que, si bien ya están considerados en el derecho familiar, pues resulta insuficiente esa norma familiar. Particularmente en el caso concreto de las pensiones alimenticias, efectivamente, viene el problema y el dilema de decir, bueno, te voy a sancionar porque estás incumpliendo con una obligación alimentaria, pero en el ejercicio de esa sanción, pues resulta que dejo en desamparo a tu familia. Entonces, siempre hay secuelas, siempre hay daños colaterales en la aplicación de las normas penales, esa es una realidad. Y entonces sí, esto hace urgente que el legislador tome en cuenta esa circunstancia, porque realmente, como por ejemplo, hemos encontrado una tendencia cuando hablamos de delitos patrimoniales, a pensar más en el daño que se le generó al sujeto pasivo de un delito que en realidad a la idea de tener a la gente recluida. Entonces, valdría la pena también que estos delitos, si bien sí es necesaria la aplicación de una sanción, que también no se perdiera de vista lo más importante, el bien jurídico. Curiosamente, en el afán de proteger el bien jurídico, lo estoy afectando yo también como Estado. Entonces, ahí, lógicamente, pues eso lleva a decir, vamos a buscar que las punibilidades, que las sanciones, que la pena que se le trate de imponer al individuo, sea una que le permita a su vez cumplir con esa obligación alimentaria, que finalmente es lo que le preocupa a las personas. La mujer que, bueno, pensando particularmente en un esquema machista como el de este país todavía, la mujer que acude en búsqueda de esa justicia, que acude en búsqueda del apoyo de la autoridad, no está pensando realmente en meter a la cárcel al sujeto moroso, al sujeto incumplido, al varón que no tiene la capacidad para asumir sus responsabilidades como jefe de familia o como padre. Lo que quiere es que sus hijos coman. Eso es lo que quiere. Entonces, sí, el derecho penal tiene que entrarle, por supuesto, pero también tiene que cuidar la autoridad de esa parte. Entonces, creo yo que eso es lo que también hay que trabajar mucho a nivel legislativo, a nivel de autoridad, en donde más que buscar la forma de castigarlos o de sancionarlos, buscar la manera en que se haga una realidad el cumplimiento de sus obligaciones alimentarias. Bueno, tenemos dos posiciones que, si no son antagónicas, y es la opinión de dos expertos en derecho penal vinculado a la familia. Nos dicen, bueno, pues sí, la represión, pero ¿cuál es el justo medio? Que es el que habría que encontrar para que la familia no se perjudique y, en el caso específico, reciba los alimentos, y para que este que no cumplió, cumpla. Yo creo que algo importante es la prevención general. La prevención general del delito es más efectiva todavía que la mera amenaza del Estado, y al momento en que la conducta se va a adecuar a lo que dice el Código Penal, entonces sancionar dicha conducta. Ahora, yo me he topado con personas que muchas de las veces, madres de familia, que no pretenden reclamar la pensión alimenticia, y que aún así, con todos los valladares que sufren las mujeres ahora, las madres solteras, porque tenemos el problema de madres solteras, y en el cual tienen que trabajar, tienen que aportar los alimentos, les preguntas, oye, ¿por qué no la persona con la cual engendraste al menor, por qué no paga alimentos? Porque no quiero verlo. Y esto ha venido de alguna manera a deteriorar también esa obligación que tenemos los hombres y también las mujeres, por qué no decirlo, en aportar alimentos, ya sea en especie o en dinero, que ese es un problema real. Otro problema que yo veo es cómo en el Distrito Federal se ha estado dando a madres solteras una cantidad en dinero, 1,200 pesos, si mal no recuerdo, que son mensuales, como si fuera un premio para aquel que no cumple las obligaciones alimentarias, el que el Estado esté aportando esos dineros a esa madre de familia, cuando hay una obligación atrás de quien engendró junto con ella al menor. Entonces, en ese soslayar las obligaciones alimentarias es donde tenemos el problema mayúsculo. La falta de seriedad por parte del Estado, estoy hablando del Estado primario, Distrito Federal, exprofeso en este caso, en el cual se pretende por medio de dinero subsanar esas fallas o esa falta de cumplimiento por parte del padre o quien engendró. O sea, la política proteccionista que va a generar la irresponsabilidad paterna o
el que estas madres solteras reciban esa dádiva, ese apoyo, y no exijan, que con toda razón el maestro Granados dice, hay una irresponsabilidad, pero está solapada por el Estado. Claro, y aquí es donde tenemos que preguntarnos si el Estado también por medio de esa política está violentando a la familia. El hecho de que, por ejemplo, se hayan quitado las causales de divorcio, de que en un momento dado haya creado una serie de normas un tanto ambiguas, como por ejemplo la violencia familiar. La violencia familiar de repente dicen, bravo, ganamos las mujeres, dicen las mujeres. ¿Sí? Habría que cuestionar, porque la primera que violenta en muchos de los casos, lamentablemente, es la persona que está bajo el cuidado de los menores. Y si la persona que está bajo el cuidado de los menores es la propia madre, la abuela o los abuelos, porque a veces endosan la paternidad a los abuelos, es parte de la realidad de nuestro país, pues ¿dónde va a surgir la violencia o dónde empieza la violencia cuando el menor es incontrolable, cuando además parte de su comportamiento violento se genera por una disfunción familiar? Entonces ahí la propia violencia del menor, que es una forma de llamar la atención, de decir, hey, aquí estoy vivo y necesito cariño y necesito atenciones, porque no basta nada más con las cantidades en dinero como lo pretende el Código Penal. En el Código Penal, por ejemplo, se exige que se dé dinero, no que se llame al hijo o al padre, cuando se revierten las obligaciones alimentarias. ¿Sí me explico? Y aquí es donde viene el gran problema. O sea, el niño que de alguna manera quiere llamar la atención, el adulto que lo está cuidando en ese momento y el adulto que se neurotiza y se desquita con el niño. ¿Se genera violencia? Claro que se genera violencia. Y aquí, y volvemos a lo mismo, mientras no cambien las políticas de Estado para efecto de que la familia realmente sea nuevamente el primer pilar social, las cosas van a seguir igual. Le pongamos 20,000 penas al Código Penal, 20,000 sanciones, cada vez que me mires feo, tu pareja o tu padre, delito. Cuidado, porque ya todo lo estamos convirtiendo en delito cuando se dijo al principio, lo comenté. Es la última ratio del Estado, la última razón de ser del Estado es el propio derecho penal. Porque el Estado tiene obligación, tiene otro tipo de obligaciones, y la importante, la más importante, es darnos las herramientas para ser felices. No es la amenaza, lo efectivo. Lo efectivo es estar conscientes de que necesitamos ser felices y tenemos que buscar esa felicidad armónicamente sin perjudicar a los terceros, como es el caso de los menores de edad. Bueno, pues ahora vamos a oír la voz del maestro Miguel Ángel Granados, que seguramente tiene una expresión, una manifestación respecto específico al tema de la violencia familiar, donde ya no nos quedó una causal de divorcio y ahora vamos al derecho penal. ¿De qué manera el derecho penal va a subsanar esta violencia familiar? Bueno, yo diría en primer término que el principal acto de violencia está en el momento en que al menor no le generamos un ambiente familiar real. Retomando un poquito esta idea de que pues, los abuelos sustituyen al padre, a veces el hermano mayor o la hermana mayor sustituye a la madre, que eso es algo dramático. Y creo que ese es el primer acto de violencia contra el menor. Ahora, si vamos a la frialdad de lo que establece el Código Penal, pues el Código Penal lo dice con toda puntualidad: cualquier forma de violencia física o psicoemocional. Lo psicoemocional creo que es lo que nos debe preocupar más, porque finalmente lo físico va a dejar una huella, va a ser tangible, va a ser palpable a los ojos de cualquiera, pero lo psicoemocional tenemos que evaluar particularmente esa víctima, de qué manera le está impactando la actitud. La ley penal dice, hay violencia psicoemocional cuando hacia ese menor o hacia esa persona se le actúa con indiferencia. Preguntaría yo, ¿no es indiferente el padre o la madre, que sea cabeza de familia, que deja al menor durante 18, 16 horas con los abuelos y que solamente llega a acostar al menor y al día siguiente solamente le da un beso temprano para irse a trabajar? Yo entiendo que hay una problemática económica, por supuesto, y que también esa es una de las secuelas y otro de los daños que ha generado nuestra crisis económica. Hace muchos años, tal vez, la madre podía dedicarse a la casa, salía el padre como proveedor a trabajar y regresaba, que también ese es otro problema que tenemos muy grande, ¿eh? Los padres, lamentablemente muchos, se asumen así nada más como proveedores y no son copartícipes en la educación y en el crecimiento de los hijos. Y en lugar de ser educadores de tiempo completo, lo único que hacen son represores porque llegan a recibir las quejas de la mamá y todo lo que ya conocemos.
Pero particularmente, la idea de lo psicoemocional realmente nos tiene que generar un conflicto, porque decir, es un elemento de carácter normativo en el que va a requerir que lo valoremos y digamos, bueno, aquí particularmente, ¿qué sucedió? ¿Fue violentado el menor? ¿Fue violentado el pariente, ese pariente? ¿Fue violentada la pareja? ¿No? Si, por ejemplo, llega el casado con su esposa, después de un día de una jornada laboral terrible, y resulta que enfrenta el problema de que la mujer ni siquiera le hace caso, está dormida, son las 10 de la noche, la otra pobre mujer después de estar con todos los chicos batallando, y entonces eres indiferente a mí, hay una violencia hacia mi persona, me estás violentando. Familia. O sea, estamos ya en la ubicación de la materia y específicamente la violencia familiar. Es un ejemplo, y cuando el maestro Granados toca el punto psicoemocional, esto que no se ve, se siente y produce daños para siempre, lo vamos a comentar después de esta breve pausa. Está usted viendo el programa Derecho Familiar. Si la acaba de sintonizar a su televisión, estamos con la presencia de dos distinguidos maestros de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, el doctor José Antonio Granados Patlaco y el doctor Miguel Ángel Granados Patlaco. Los dos profesores, expertos de Derecho Penal, que como usted ya escuchó en esta primera parte del programa, hablar del derecho familiar penal, hablar de la familia, mezclar los valores y lo último que decíamos, vamos a retomar esa parte a la que se refería el maestro Miguel Ángel Granados, las cuestiones psíquicas, las cuestiones psicoemocionales, las que no son el golpe, pero que sí lastiman el alma, lastiman el espíritu, lastiman la esencia de ese niño. Entonces, desde el punto de vista del derecho familiar, en el año 2007, es importante traerlo a colación, el Código Civil del Distrito Federal hizo una reforma en el artículo 413 bis y dijo, vamos a señalar lo que es el interés superior del menor. Y específicamente, nos va dando diferentes aspectos y uno de ellos habla de la autoestima. Esta autoestima, maestro, ¿de qué manera el derecho penal, para no lastimar y tomando en cuenta lo que tú decías, la última razón, la que tiene la ley penal para intervenir, para hacer efectivo el derecho penal, cómo el derecho penal podría proteger, cuidar, estimular la autoestima de un niño, que a veces el adulto ni sabe lo que le estamos diciendo, pero la autoestima de un niño, como bien decía el maestro Miguel Ángel Granados también, cuando ese niño quiere que su papá vaya a la fiesta, al festival, a la junta, ¿hasta dónde estamos con esa autoestima que no se le respeta, yendo al derecho penal y qué podría hacer? Sí, lo que pasa es que aquí tenemos un problema de fondo y creo que es medular. La autoestima debe ir acompañada de cualquier ser humano. De hecho, debe ser un derecho universal. Es decir, la propia Convención de los Derechos del Niño, que fue suscrita por México, ratificada por el Senado, según el tamiz del propio 133 constitucional, trae como consecuencia un desarrollo armónico en el menor. De hecho, es lo que se busca. Ahora, ¿cómo conseguir un desarrollo armónico con una familia disfuncional? El egoísmo a veces de nosotros los adultos lo pagan los menores. ¿Pero el penal lo puede resolver? El penal no lo puede resolver. ¿Lo puede? No lo puede resolver. No lo puede resolver por una sencilla razón, por cómo está estructurado el tipo penal. El tipo penal dice, para mí los alimentos no es más que el dinero. A mí no me importa el desarrollo armónico del menor, si le das casa, vestido, sustento, educación, esparcimiento. Tú puedes darle todo lo que quieras, pero si no le das dinero para que subsista, entonces cometes ilícito. ¿Sí me explico?
Y es donde viene el problema entonces. ¿Por qué? Porque realmente debe haber otras normas jurídicas que se ocupen antes de llegar a estos extremos del derecho penal, precisamente a acrecentar la autoestima de los menores, que son menores que cuando no crecen con esa autoestima, se sienten agredidos en primera parte por la familia, pero en segunda por la sociedad. Y una vez sintiéndose agredidos por la sociedad, van a tener conductas antisociales y parasociales, que van a ir tendientes precisamente a agredir a la sociedad. El joven que señala con grafitis la calle, que la va marcando las paredes, es una forma de llamar la atención, de decir, hey, aquí estoy. El chamaco que de repente roba, le roba a sus papás, empieza a robarles dinero, llega a la casa de un amiguito y le roba otras cosas, es una forma de llamar la atención. En los menores es un foco rojo, no es porque lo traigan genéticamente, lo delictivo, bueno, habría que ver también qué corriente sigue uno, pero generalmente no es así, sino son formas de llamar la atención. El muchacho que se pone a fumar desde muy joven, que se pone a tomar, que se roba el vehículo del papá, si es que tienen vehículo los padres, el que va y bolsea a la mamá y le saca el dinero a hurtadillas o escondidas. Digo, realmente está cometiendo conductas que son lesivas para su primera comunidad llamada familia y para la sociedad en general. Sin embargo, también es un foco de atención de decir, hey, aquí estoy, existo, háganme caso, por favor, porque soy ser humano y necesito ser querido, necesito sentirme bien conmigo y que los demás me acepten. Pero si el papá de repente le dice, oye, chamaco, deja de estar molestando, no seas chillón, vete a platicar con tu mamá, Pues a mí no me estés molestando. El papá fumador. Es una violencia, claro que es una violencia. Quiere que el niño no fume, ¿no? Claro, es como el papá que le dice, te prohíbo que mientas estrictamente, la próxima vez que mientas, yo te voy a dar de cuerazos y hasta el apellido te voy a quitar. Después de que le pone una regañada emocional y física al niño, tocan a la puerta, ¿no? A los 5 minutos, papá, tocan a la puerta, ¿quién es, hijo? El de la renta, dile que no estoy. O sea, tenemos problemas de ejemplos, de paradigmas. ¿Cómo estamos enseñando, cómo estamos educando a los futuros padres cuando no sabemos ser padres? Y no se necesita escuela, se necesita sentido común. Porque eso de que todos nacemos sin ser padres, yo lo entiendo, todos nacemos sin aprender, lo entiendo, pero también hemos visto ejemplos. Y sobre los ejemplos, tiene uno con esa base moral y ética que debe uno tener, debe uno ir normando su criterio como padre para efecto de tener mejores hijos. Esa es una realidad que no pasa en nuestro país. Muy interesante la posición del maestro Granados y seguramente Miguel Ángel tendrá algo que opinar en este sentido, porque cuando nos fuimos al corte decíamos esta cuestión psicoemocional, este daño que puede ser tan grave. Entonces, vamos a retomar esa parte, maestro, por favor. Gracias. Sí, coincido con el maestro José Antonio Granados en el sentido de que hay que poner la vista en otros aspectos. Efectivamente, el derecho penal no nos alcanza, ¿eh? Eso es una realidad. Sí lo necesitamos, pero no nos va a alcanzar. ¿Por qué razón? Pongo un ejemplo. El propio Código Penal, cuando el artículo... Entonces, ¿no sirve el derecho penal para proteger, mejorar a la familia o hacer realidad sus valores? Diría que no es suficiente, o que si pensamos en que el derecho penal va a ser la panacea para resolver los problemas, no ahí no estamos. Pero no es suficiente, pero como bien decía el maestro José Antonio, ¿le hacemos nuevas reformas, más penas, más sanciones? No, Entonces, tampoco. Yo lo tomaría también otra vez descansando en lo que dice. Sí, no es suficiente. ¿Qué hacemos con el derecho penal? Es que la reforma tiene que ser mucho más a fondo a nivel cultural y a nivel social. Y el derecho penal tendrá que ser una respuesta última. Es decir, sí necesitamos regular esto. Mire, lo quiero llevar a otro plano y ahorita regreso. Hay cualquier cantidad de delitos recogidos en el Código Penal para el Distrito Federal donde sí estamos cuidando mucho lo que pasa en el seno de la familia. No es lo mismo que yo prive de la vida a cualquier otra persona que prive de la vida a mi hermano, porque esa ya es una forma agravada de un delito, de entrada. No es lo mismo que yo lesione al vecino que si lesiona a uno de mis hijos, porque es una forma agravada del delito, que hemos avanzado. Ustedes recordarán que existía por ahí en el Código Penal el derecho de corrección y en el que nuestros padres, que pues, estaba vigente en aquella época, podían perfectamente golpearnos cada 15 días y no pasaba nada. Pero, ¿te acuerdas que decía? Mientras no sean el derecho de corrección. lesiones,
que tarden en sanar más de 289 15 más días, de 15 que tarden en días. sanar más de 15 días, por eso eran Exactamente. las que tardan en sanar menos de 15 días, eran lesiones levísimas, y por eso decía yo, cada 15 días Eso podían es. ponerme una buena tunda, dormir yo calientito y no pasaba absolutamente nada, ¿no? Entonces, hemos avanzado, esa es la parte que yo quisiera enfatizar, o sea, sí el derecho penal nos sirve para otros efectos, nos sirve para inhibir estas conductas lesivas, ¿no? Pero sí Prevenir, nos como quedamos decía el cortos, maestro. pero nos quedamos cortos en el tema de la violencia familiar, es a donde yo quiero llevarlos. Ahí sí nos quedamos cortos porque si yo traduzco la violencia, no solamente en el campo de lo físico, que eso es lo evidente, digo, presentan un menor ante el agente del Ministerio Público y lo ve golpeado, digo, pues no hay para dónde hacerse. Pero ¿cómo acredito, cómo puedo cuantificar el daño psicoemocional para ese menor? Digo, ¿Y cómo? ¿de qué manera lo podemos constatar? Porque Te por mucho pregunto que porque generemos... la gente que nos ve también quiere saber cómo. Sí, por mucho que generemos una serie de estudios psicométricos, psicológicos, que nos descansemos en pedagogos, en psiquiatras, o sea, por mucho que llevemos, nadie podrá medir efectivamente el impacto que tiene para ese menor de por vida, que eso es lo crítico. Entonces, esa violencia psicoemocional, claro que tendremos que buscar la manera de inhibirla, pero insistiría yo, el derecho penal no le va a alcanzar jamás eso, no le va a alcanzar jamás. Entonces, habrá que buscar otras alternativas, ¿no? Incidir sobre todo mucho en el tema de la educación, pero de la verdadera educación, no de la instrucción, porque la gente confunde, ¿no? Ir a la escuelita es instruirse, educarse es formarse en valores, formarse en una serie de elementos que son en el día a día, en lo cotidiano, que ahí están. Y al menor, que yo lo mando a la escuela, a lo mejor lo mando 6, 8 horas, incluso hasta medio internado lo tengo, perdón, pero sus paradigmas van a ser otros, ajenos completamente a mí, y que a mí no me extrañe, por ejemplo, cuando de repente escuchamos que los menores emplean términos o vocablos inaceptables para su edad, o que emplean palabras altisonantes, palabras de alto impacto, que el padre es el primero en sorprenderse porque el hijo se expresa de esa manera. ¿De dónde lo sacaste? Bueno, si el chico se pasa 6 horas con la fámula, con la sirvienta, pues ¿qué esperas si esos son sus paradigmas? Pues no le puedes pedir que tenga otra forma de ver las cosas y de actuar o de proceder o de expresarse. Definitivamente ahí está su modelo, ¿no? Entonces, insisto, creo yo, particularmente el tema del psicoemocional, ni tenemos capacidad de cuantificarlo y el derecho penal no sería la respuesta oportuna. Lo es para muchos otros temas, definitivamente, pero para esto no. Qué interesante es escuchar a un penalista, a un maestro de la universidad, hablar de esta disciplina, la propia, como es el derecho penal, y decir, bueno, ha hecho, pero no lo suficiente. Y entonces, voy a dejar un poco a los niños, vamos con el maestro José Antonio Granados, a un tema que es fundamental, que la Corte está muy al día, que ha sido muy llevado y traído, que es la violación entre cónyuges. ¿De qué manera esto, olvídese usted si es relación concubinaria, si es relación homosexual o lésbica, porque podría darse una violación no idónea, etcétera, pero específicamente, maestro, ¿qué le podemos decir al distinguido auditorio respecto a esta violencia en la relación sexual cuando todavía, creo que sigue ocurriendo, el señor llega y dice, hoy toca? Y le toca. Hay algo curioso. Efectivamente, nuestro Código Penal, el artículo 174 del Distrito Federal, señala que la violación va a ser la obtención de la cópula por medio de violencia física o moral. Hay otro rubro donde dice cómo debe ser, porque tenemos dos tipos de violación, una propia y otra impropia, y tenemos otra más que se llama equiparada. Voy a referirme a la violación en general para poderme explicar con el público. Y luego lo vamos aterrizando, claro. La violación, entonces, es la penetración del miembro viril, le llama pene el Distrito Federal, por vía idónea, que es la vagina, vía no idónea, que sería ano y boca. Eso es la violación, siempre y cuando medie la violencia física o moral. Si hay consentimiento de las partes, pues lógicamente se rompe con la violencia física o moral. ¿Cómo podrías diferenciar en palabras muy comunes esta física y moral para la distinguida teleaudiencia? Bueno, la violencia física son todos aquellos vestigios de arrebato, de golpes, de lesiones, o sea, por la fuerza, ocasionados por la fuerza física. Mientras que la coacción de carácter moral pudiera ser hasta no te doy para el gasto, te voy a retirar la tarjeta. Una amenaza. No nada más con causar un daño, no causar un daño físico, sino también pudiera ser causar un daño de carácter patrimonial, pudiera darse también la violencia moral.
Por es decir, con ejemplo, todo aquello que afecte en un momento dado la sana vivencia del pasivo, ¿no? ¿cuál sería una violencia patrimonial No te doy para el gasto. si no te acuestas conmigo? Hay señores que de hecho sí van limitando los gastos, como para efecto. Tal pareciera que el cumplir con las obligaciones familiares trae como consecuencia también que la mujer tuviera que acceder a los apetitos sexuales del marido o del concubinario, lo cual no es así como que regla de oro, de hecho no debe ser así. La libertad sexual se va actualizando momento a momento en cuanto a su uso y también en cuanto a su abuso. ¿A qué me quiero referir con esto? Si yo en un momento dado llego con mi mujer en estado de ebriedad y empiezo yo a decirle, ¿sabes qué? Pues tú y yo somos esposos, tienes la obligación de ayuntar conmigo, a Aquel mí no viejo me débito interesa, carnal. aquel viejo débito carnal. Para eso está el contrato de matrimonio y con permiso. Y a lo mejor ella en un momento dado dice, bueno, está bien, con tal de no tener un Pues problema. si dice que no. Pero si en ese momento, en ese inter dice que ya no, es ya no. Y si yo pretendo seguir teniendo ayuntamiento con ella a la fuerza, entonces ahí ya hay violación. Porque la libertad sexual se tiene que manifestar momento a momento, en el sentido de que la mujer desea tener cópula con el hombre. ¿Y por qué nos referimos a la mujer? Porque si vamos en la violación propia, realmente la calidad del sujeto activo es ser varón, ser hombre, tener pene. Que esa es la calidad del sujeto activo en la violación propia. En la impropia dice que puede ser con cualquier objeto distinto al miembro viril, en donde solo hay dos vías, que es la anal y la vía vaginal idónea, vía anal no idónea, en donde se puede meter cualquier instrumento distinto, o penetrar con cualquier instrumento distinto al miembro viril, que pueden ser hasta las extremidades, parte de las extremidades del cuerpo humano, donde también la mujer pudiera en un momento dado violentar al marido en violación Bueno, impropia. esa parte, Miguel Ángel, ¿cómo, para nuestro distinguido auditorio y quien nos ve, cómo podría una mujer violar a su marido? En esa que decía el maestro José Antonio. Bueno, yo me voy a permitir diferir y a ver si no acaba también en violencia familiar esto. Me voy a permitir diferir del comentario de mi hermano en relación a la cópula, porque en mi opinión el Código Penal para el DF sí admite la posibilidad de que la mujer sea sujeto activo del delito de violación genérica. Si lo comparamos con el concepto de cópula del Código Penal Federal, el Código Penal Federal sí dice que la cópula sea en el cuerpo de la víctima, y el Código Penal para el DF no habla de víctima, dice nada más ayuntamiento, pene vagina, pene ano, pene boca. Entonces, en mi opinión, sí podría perfectamente una mujer violar a otro hombre con base en la violencia moral, en el sentido de que le obligara, la amenaza de un grave daño, la mujer hacia el varón, que de no ser así, pues entonces no, simplemente le generaría el daño si no accede a tener la cópula. Ahora, la otra parte de lo que se llama la violación equiparada o violación impropia, o actos equiparables a la violación, es que la mujer introdujera cualquier objeto distinto a un pene por vía anal al varón, ¿no? Sin su consentimiento, porque obviamente no estamos aquí calificando prácticas sexuales. De lo que estamos hablando es que el eje de este delito es la falta del consentimiento. Y retomaría una parte. Efectivamente, yo no conozco un solo caso en el que uno vea el acta de matrimonio donde diga endoso mi libertad sexual a mi pareja. Definitivamente eso no pasa. La libertad sexual sigue y es permanente. Lo que podemos llamar el famoso débito, ¿sí? Habría que repensarlo en el sentido de considerarlo como la condición de tener un ayuntamiento legítimo solo con la pareja, ¿no? Hablaríamos del tema de la fidelidad en este punto. Pero lo cual no quiere decir que porque solamente sea contigo, sea siempre contigo. ¿Me explico? Es decir, yo tengo derecho a disentir. Y si no quiero tener cópula, no debo tenerla. Y creo que esto es algo que sería muy importante para el auditorio. Tenerlo muy claro, sobre todo a las damas. Por favor, no es una obligación tener cópula con el esposo. No es una obligación tener cópula con el concubinario. Es un derecho que se ejerce recíprocamente. Yo siempre he sostenido, maestro, que la más perfecta y pura democracia se construye cuando una pareja cierra la puerta de una habitación y decide entregarse recíprocamente, porque ahí sola puede y debe pasar lo que ambos quieran. Muy bien, o sea, es un tema, antes de ir a un corte, que vamos a dejar muy bien planteado
porque estamos hablando del bien jurídico protegido, que es la libertad sexual. Que durante 40 años la Corte dijo débito carnal y toca. Después hubo un alcance a esta jurisprudencia y dijeron, no, 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 no. Aquí vamos a proteger la libertad sexual de ambos para esa relación y por eso se llegó a esto que llamaba el maestro José Antonio la violación impropia. Pero el maestro Miguel Ángel ha dejado planteada una hipótesis interesantísima a la que vamos a regresar después del corte. ¿De qué manera, y seguramente José Antonio, ya por las caras que hizo, no estará de acuerdo, de qué manera la señora le dice al señor, hoy toca y hoy vamos a tener la relación y si no va a pasar esto? No le cambie. Vamos a un corte y regresamos con ustedes en un momento. Está usted viendo el programa Derecho Familiar. Nos acompañan dos distinguidos maestros, los hermanos Granados Patlaco, José Antonio y Miguel Ángel, que como usted ya los escuchó, bueno, pues son doctos, expertos en su materia, la dominan y por eso el programa ha sido tan ágil y casi el tiempo se va, casi ni quisiéramos que hubiera una pausa, pero lo técnico así lo exige. Decíamos antes del corte, este tema de la violación, de la violencia, y les decía yo al profesor Miguel Ángel, y vamos a escuchar su voz, más bien, perdón, al maestro José Antonio, porque él está en esta posición contraria, de qué manera, o vamos a oír su opinión, podría la señora, según lo que decía tu hermano, decir al señor, hoy toca, y él no quiere, y ella hace presión moral, que está un poco así como son todos ustedes los penalistas, muy especiales. Sí, no, sí, entiendo la pregunta, ¿no? Que hubiera una coacción de carácter emocional por parte de la cónyuge hacia su marido para efecto de obligarlo a tener cópula. Aquí yo tengo mis dudas y voy a discrepar un tanto con mi hermano, se ha dicho con todo respeto. ¿Difieres? Difiero bastante, de hecho, por un problema que tenemos, y el problema es en cuanto a los grados de excitación que debe haber en un hombre para efecto de que haya una erección. Y entonces, si yo tengo una amenaza o una coacción, y en un momento dado tengo un grado de excitación, entonces yo ya estoy cediendo, ya no por la coacción, y entonces estoy manifestando mi voluntad de copular, que es donde viene el problema. O sea, el problema es que los hombres no funcionamos como que en automático, ¿no? O ante la amenaza respondemos como si estuviéramos excitados. Claro, habría que también analizar si tenemos el síndrome de Estocolmo y que dentro es un nuevo concepto, es el síndrome de Estocolmo. Sí, como no te enamoras del raptor. Donde te enamoras del raptor, pero los psicólogos le han llamado síndrome de Estocolmo doméstico cuando te enamoras de quien te violenta. ¿Sí me explicó? O sea, hay una simbiosis. Eso casi te llevaría la entre relación sadomasoquista. Por ahí va, por ahí va. Y que en un momento dado, tal vez con las reservas del caso, pudiera darse una hipótesis así. Pero digo, de ahí en fuera, sí, para mí en lo particular sí sería casi imposible que hubiera una violencia moral por parte de la mujer para una violación propia. No, yo entiendo más la violencia física en la violación impropia, ¿no? O con instrumentos diferentes al propio pene o miembro viril. Bueno, rápido, con inteligencia, el profesor dice, esto es así, y nos permite usar mejor el tiempo. Y vamos a ir a un tema muy interesante, muy importante, que no sé si los profesores, es casi seguro que tendrán una respuesta adecuada. Podríamos brevemente, ante este avance del derecho familiar, los matrimonios homosexuales en México, en el Distrito Federal, la ley de sociedades de convivencia, si podríamos, o habrá todavía alguna reminiscencia en el país donde el homosexualismo sea un delito, por ejemplo. Si aquí ya se permite el matrimonio, ¿habrá alguna parte donde esto sea un delito? No, definitivamente no. No es catalogado como delito en nuestro país.
incluso, bueno, por aquellas comunidades con estas preferencias, pues es una envidia el Distrito Federal, definitivamente, porque lo consideran como un paraíso para este tipo de situaciones. No, de hecho al revés. El Código Penal para el Distrito Federal tutela y protege la condición de las parejas homosexuales. Al legislador le dio miedo ponerlo con sus letras, pero si revisamos el artículo 125 del Código Penal para el Distrito Federal, dice al que prive de la vida ascendiente, descendiente, cónyuge, concubina, y dice, o cualquier otra relación de pareja permanente. Es decir, es una forma agravada. Si un sujeto priva de la vida a otro que está constituido como su pareja permanente, es una forma agravada del delito de homicidio, de entrada. En el DF. Así es, por supuesto. En el Ahora, a nivel nacional, ¿no hay un ejemplo que podamos decirle a nuestro distinguido auditorio donde todavía se conserve una reminiscencia de como delito? Digo, así como en algunos... mencionando la homosexualidad como delito per se, no. Lo que sí hay es que pudiera haber conductas homosexuales que pudieran ser constitutivas de delito. En el caso del adulterio, por ejemplo, que el adulterio, bueno, al considerarlo el legislador del Distrito Federal y el federal como deporte nacional, pues lo derogaron, ¿no? Sin embargo, hay otras entidades federativas que lo siguen contemplando el adulterio. Y en el adulterio, lógicamente, mientras haya la cópula, aunque sea de varón con varón, en activos, en sujeto activo, entonces se configura el ilícito penal, claro, con todos los requisitos que tenga el propio tipo penal. ¿Ese concepto ya cambiaron, que es entre hombre y mujer? No, lo que pasa es que debe haber ayuntamiento, cópula, y basta con un miembro viril. Sí, aquí el problema sería mujer-mujer. En mujer-mujer no hombre, va a haber ayuntamiento porque no hay miembro viril, pero entre hombre y hombre sí. O sea, la homosexualidad de varones sí pudiera traer como consecuencia el adulterio, más no así, ojo, para algunas entidades federativas, no para el Estado federal ni a nivel federal tampoco está contemplado. Pero entre mujeres tenemos el problema del concepto porque lo que sanciona es el adulterio consumado. Y la Corte se pronunció al respecto que el adulterio consumado debe haber cópula, debe haber ayuntamiento a fuerza. Bueno, entonces, ya que tocas este tema tan importante, para que no se nos vaya la figura del adulterio, cuando en el Distrito Federal se quitaron todas las causales, había la primera que decía el adulterio debidamente probado de uno de los cónyuges. Pero muchos códigos siguen con esa causal. ¿Cómo podrían ustedes, como expertos en derecho penal, y por supuesto, como lo han demostrado en derecho familiar, decirle al distinguido auditorio en qué se diferencia un delito de adulterio de una causal de adulterio para el divorcio? Ahí lo que sucede es que los códigos penales lo que recogen son circunstancias específicas, que nos lleva un poquito a cuestionar qué es lo que estamos tratando de proteger a través del derecho penal. Ejemplo, nos dice, debe ser en el domicilio conyugal. Estamos hablando del delito. Así es, el delito, para que sea delito, tendrá que ser en el domicilio conyugal. Nos habla de una referencia espacial, un lugar específico. El sujeto puede ir, a lo mejor, en un viaje al extranjero o a otra entidad federativa donde no esté recogido como delito, y puede ir con una mujer que no es su esposa. Y en el coche. Y puede tener cualquier cantidad de relaciones con ella, mientras no lo haga en el domicilio conyugal. ¿Y el escándalo? O la idea del escándalo. Como decía el maestro Castellanos Tena, en sus tiempos, que yo tuve el privilegio de que me dirigiera inclusive mi tesis de licenciatura, que fue de penal, hice un estudio dogmático del delito de atentados al pudor, donde revisaba además la tentativa acabada, inacabada, y el delito imposible en atentados al pudor. Muy interesante. Bueno, pero decía el maestro Castellanos Tena, a ver, cuando nos daba la clase, ¿qué significa este adulterio como delito? En el domicilio conyugal y con escándalo. Que esté una tambora mientras está teniendo la relación. Sí. O que la mujer sea muy efusiva, ¿no? También podría interpretarse de esa manera, ¿no? La idea del escándalo estaba más relacionada al hecho de que causara un escarnio social, ¿no? Que despertara morbo en el seno social, que la gente dijera, ay, mira, ahí va, etcétera. O sea, si fuera en secreto. Un impacto, exacto. Eso es lo que nos lleva al problema, porque decimos, a ver, como derecho penal, ¿qué estoy protegiendo? Te voy a sancionar, ¿por qué? Por indiscreto. No por infiel, te voy a sancionar por indiscreto. No tuviste la discreción suficiente, te sanciono. Aquí casi hace realidad aquello de que la Iglesia castiga más el escándalo que el pecado. Estamos viviéndolo, estamos viéndolo, durante cuántos años esta cuestión de la pederastia, y hoy se hace pública y es un escándalo.
Sí, así es. y se va a castigar más el escándalo. Pero quisiera llegar, ya tú pusiste muy bien esa parte dentro del delito, ¿de qué manera? Porque eso no vale en derecho familiar como causal de divorcio. Así es. Ese adulterio, inclusive la propia Corte ha dicho que la obligación del juez es solamente revisar las pruebas documentales públicas que vengan del juzgado penal, pero ese delito, confeso incluso de la señora, de adulterio no es causal de divorcio. No, así es. Entonces, ¿qué opinas al respecto? Pues yo he visto en muchos de los casos, para efecto de comprobar los extremos de adulterio en materia familiar, que a veces se entregan actas de nacimiento, algunos actas de matrimonio anexas a esa más, no para efecto de la nulidad del matrimonio, ¿no? No, Porque anula el que uno, tuvo anula el un otro, hijo, que tuvo sino un que hijo y tuvo la un hijo registró. fuera del matrimonio. Pero en ¿no? realidad eso, Claro, tiene sus aristas muy particulares, ¿no? No, Porque una si igual yo especie- digo, ¿sabes qué? Yo le puse mi nombre porque fue No. simplemente por bondad a la persona pero vamos a que tuvo suponer un que hijo sí, con otro. sí lo reconociste, etcétera. Ujú. ¿Ese acta de nacimiento prueba el adulterio? ¿O esa acta de nacimiento prueba que tienes un hijo? Lo que prueba Prueba es que la reconoce existencia de una una filiación, respecto claro. de un ¿Pero menor, cuál adulterio? pero tendríamos que constatar si efectivamente se da durante la vigencia del matrimonio. Eso es lo que tenemos que verificar, ¿no? Y para el juez de lo familiar sí sería una prueba contundente. Claro, de hecho tenemos este problema, en el caso, como es un documento de carácter oficial, público, por su propia especial naturaleza, pues realmente no se puede objetar. Sin embargo, hay algo muy importante. Si a mí me están diciendo que con eso me están comprobando que yo cometí adulterio para efecto de demandarme el divorcio, si yo me someto a un examen de ADN, también lo tiene que aceptar el juez para efecto de determinar si realmente yo tuve ayuntamiento o no, porque la causal no es tener hijos, la causal es haberse sido infiel a mi pareja. ¿Sí me explico? Y que si yo en un momento dado demuestro que de bondad, por gratitud, le di mi nombre, mis apellidos o mi apellido a ese menor, no quiere decir a forciori que yo lo engendré. Y el otro problema es que hoy encontramos muchas formas de procreación asistida. Vamos a pensar, yo soy donante de esperma, tiene un hijo con mi esperma otra persona, ¿no? Y en esa prueba de ADN sale positiva. Pues que tú eres el papá. O sea, soy el papá, Tú, efectivamente. biológico, Pero eres eso no el papá. significa que yo haya Sí, sido pero no infiel a mi significa que le pareja, haya que sido esa sería infiel, la claro. condición del adulterio. Claro. Entonces no estaríamos acreditando adulterio tampoco en un escenario como este, ¿no? Digo, que es parte de lo que también tutela el derecho penal en ese punto, ¿no? El tema de la procreación asistida, la manipulación genética, todas esas cosas que pueden impactar en lo familiar, por supuesto, ¿no? Porque ahorita usted me dice, tú eres el papá, bueno, y entonces tengo obligación alimentaria para ese menor. Así es. ¿Qué sucede, no? Hay donación de óvulo también. También o sea, puede se haber, ¿no? congela, se puede congelar y nada más se inserta, ¿no? Sí, Ajá. así es. Entonces pudiera ser una madre que se le tachara de adúltera por el simple y llano hecho de haber donado un óvulo. Ahora imagínense ustedes esta nueva aberración jurídica que amenaza al Distrito Federal ya como un proyecto que tiene que ver con lo que ustedes acaban de decir, que es el contrato de alquiler de vientre. ¿Qué va a pasar? Pero bueno, esa es como una cuestión que ni vale la pena darle este tiempo en la televisión. Pero sí hay una figura que es tradicional, que a usted le va a sorprender, fíjese bien. Si está usted casado en sociedad conyugal, usted es copropietario con su esposa de lo que tenga. Pero yo les preguntaría a los distinguidos catedráticos que nos acompañan, ¿puede darse el robo entre cónyuges casados en sociedad conyugal? Lo que pasa es que son copropietarios. Y el problema de la copropiedad es que es indivisible en muchas de las veces, ¿no? Si yo compro, si mi mujer y yo compramos esta hoja, pues la hoja no va a decir mitad y mitad, la mitad es tuya y la mitad es mía, ya te robé tu mitad, ¿no? ¿Sí me explico? Estoy haciendo un mal uso de un bien que, vamos, es un todo, yo así lo entiendo, y que por lo tanto, para mí en lo particular, no tendría que ser calificado como robo. Lo sería si no estuviera la sociedad conyugal. Ahora, para nuestro auditorio, ¿cómo se define el robo? Porque a lo mejor del concepto que podemos sacar, podemos llegar a otra cosa. Sí, te puedes robar la televisión, de la que nomás eres dueño de la mitad, y te llevas la mitad de tu mujer,
y te acusa De porque robo. no se ha dividido y hay robo. Sí, Además, debo adelantar esto Ajá. para no tener ninguna ventaja. Así lo resolvió ya la Suprema Corte en contradicción de tesis. Pero vamos al concepto de robo. Es el apoderamiento de cosa bien mueble ajena sin consentimiento del legítimo propietario o poseedor, que es lo que señala el Código Penal Federal, ¿no? Con Difiere ánimo del de local, dominio, dice el 220 del Código Penal del- para el DF. del DF. Entonces se lleva la parte que le corresponde, más la de la señora. Pues ya hay robo, de acuerdo a ese concepto. Se No, apoderó. de cosa bien mueble ajena, no dice de parte de la bien cosa mueble ajena que no le pertenezca. Es que aquí es un ¿Pero no se problema apoderó de la interpretación. parte que no le corresponde? Lo que pasa es que las dos partes son indivisibles. Yo no puedo llegar y decir, a ver, vamos a partir de la mitad de la mesa y toma tu mitad, porque entonces lo va a acusar de daño a propiedad ajena, ¿no? Ya me expliqué. Aquí vienen dos problemas importantes. Uno, primero, si hay capitulaciones o no hay capitulaciones para poder distinguir bienes. Ver en cuáles realmente intervienen como socios y en cuáles no hay una sociedad. ¿Sí me explico? Para efecto, con base en eso, entonces ya determinar cuál es el bien y se dañó o no Vamos se a dañó, ponerlo. se sustrajo o no se sustrajo el bien. ¿Por qué? Porque entonces yo voy a decir, a mí me tocó ser como mujer la administradora, dice la señora. Y al ser administradora, entonces ¿qué es? Es una administración fraudulenta, porque ya te lo llevaste, dispusiste de algo. Ya me expliqué, es que todo depende cómo lleguen a declarar. Ahora, para mí en lo particular, y con todo el respeto se ha dicho, A la Corte. para mí no es robo. Muy bien. ¿Tú qué opinas? Yo considero que sí hay robo porque se está afectando un derecho real. Si yo tengo sobre el objeto un derecho, necesariamente el momento en que el otro dispone para sí completamente de él, ya me está limitando ese derecho. Y eso es lo que estoy tratando de proteger. Que ¿no? puede ser El abuso de patrimonio. confianza, pues, o Bueno, cualquier es otra que cosa, no robo, ¿eh? podríamos Porque verificarlo, es ¿no? indivisible, pues lo que el problema es Sí. que es indivisible, o sea, todo es de todos. Si compramos una casa, compro una casa con mi esposa, estoy casado bajo sociedad conyugal, todo lo que entra no es mitad y mitad. Te lo voy a poner muy fácil y además es un caso concreto que yo tengo. Ujú. El dinero está depositado en un banco, sociedad conyugal. Él hace X maniobras, se apodera de todo el dinero y cuando va la señora le dicen, pues aquí ya no hay. Ahí no hay Cuenta robo. mancomunada. Tenía, exacto, habría Es que pero el verificar el problema habría estatus de que la fijar cuenta, que- como qué Por tipo de eso, cuenta claro. era, Era a qué título, los bajo qué dos, título cualquiera dispuso. podía. Él Ajá. es sociedad conyugal y él va y retira todo el dinero, el de él y el de ella. Correcto. Ahí no hay robo. Para la hipótesis que maneja mi hermano, yo creo que sí, ¿no? Para No, mí no, pero para tu mí no es opinión, robo, tu hermano para mí- ya dijo. Tendríamos Es que el problema es que como se le da, aquí hay un problema. Yo soy poseedor de la otra mitad y también mi cónyuge es poseedora de la otra mitad. Dueños, digamos. Claro, es que son copropietarios. Entonces, si son copropietarios, yo no le puedo robar a mi copropietario. Yo Pero lo que te estoy llevaste haciendo todo es un el abuso dinero. de confianza, cualquier otro delito, pero no es robo. Exacto. Ahí, por ejemplo, Te podría ser un llevaste todo abuso el de dinero. confianza. Es porque abuso habría de que ver bajo qué confianza. título Habría que posee. ver bajo qué título posee, Porque si la tiene otra, una posee la posesión Muy bien, cuenta y todo. privada. nunca le dio la tenencia. Ah, ya. Está en el banco y él va y sobres y se lleva el dinero. Ah, no, entonces sí. se puede. Bueno, es evidente, dice Están las reservas. a teleaudiencia, que estos dos profesores no los vamos a dejar ir tan fácilmente. Porque ya ven ustedes cuántas ideas, cuántas cosas no podemos agotar al 100% precisamente por el tiempo. Yo le pediría al maestro un mensaje breve para la distinguida audiencia, para quedas emplazado, Gracias, igual que gracias, Miguel Ángel, gracias. para un nuevo programa, pero a manera de síntesis. De síntesis. Yo pienso que la violencia en nuestro país se ha generado en todos los niveles. Tenemos bullying, por ejemplo, que es una manifestación bastante silvestre, agreste, tropical, que se da en las escuelas primarias y secundarias, que en un momento dado lo que tenemos que hacer los padres es estar vigilando cómo se van desarrollando nuestros hijos. Tenemos problemas de drogadicción, es otra forma de llamar la atención por parte de los hijos. Tenemos problemas en cuanto a la forma de expresarse, de conducirse, de cómo ya no respetan a los mayores. Yo con eso no quiero decir que sea obligatorio respetarlos, pero sí guardar cierta distancia en ese sentido del respeto, para efecto de que cada quien en un momento dado también genere nuevo respeto, ¿no?, hacia los demás. O sea, es una apretada síntesis y seguramente que para decirles que nos vemos en el próximo programa, el profesor Miguel Ángel Granados, le agradezco su disposición, su atención, igual que a ti, José Antonio, y a usted
que hace realidad este programa porque nos permite llegar a su casa. Gracias. Recuerde que a continuación usted podrá ver el noticiero ADN Noticias, el mejor de la televisión.